El pasillo olía a lejía y a historias que no caben en los labios, y allí, entre las paredes que apagan la risa como si fuera una vela, una mujer mayor sostenía con ambas manos la diminuta flor de un pensamiento que no se marchita, la paciencia de un día que apenas llega, pero llega. El silencio era un personaje invisible que caminaba al ritmo de los zapatos gastados, y de pronto, de entre las puertas que crujen como viejos violines, apareció otra presencia. Una mirada que irradiaba una luz imposible para un lugar donde la esperanza parece haber pedido permiso para ausentarse. Esta segunda mujer tenía la piel como tela de lino cansado, las manos marcadas por años de pruebas y recetas que prometían milagros y no siempre cumplían. Y sin embargo, en cada gesto suyo había un fulgor que parecía desafiar al propio tiempo. Escucha cómo el tiempo se detiene cuando se escucha una risa que no sabe de dolor. Una risa que llega como un pájaro pequeño que se atreve a cantar a pesar de la tormenta. Esa risa no buscaba escapar de la habitación, sino abrirla, como quien abre una ventana para dejar entrar la lluvia en un cuarto que se niega a limpiarse de recuerdos. Y esa risa se posa encima de las sillas, como si cada asiento fuera un escenario en el que la alegría pudiera debutar sin permiso, sin escrúpulos, sin pedir perdón. La primera mujer, ella llamada por todos como la duda, soportaba un peso que parecía un eco de la vida que ya no se celebra en las calles, dolores que suben como la marea, dedos que ya no obedecen a órdenes, sino a la memoria, un aliento que a veces se pierde entre los latidos, y aún así, cada mañana, cuando las cortinas se acortan para dejar que un hilo de luz dibuje líneas en la sábana, la duda aprende a respirar de una manera nueva, a buscar una ventana donde no había más que paredes. Solo que hoy, en ese pasillo, la duda no está sola. La otra mujer no habla mucho en voz alta, pero sus ojos dicen cosas que el mundo tarda años en entender. Sus ojos son dos luciérnagas que encontraron un pedazo de bosque en medio de la noche. Hablan sin palabras, y cuando lo hacen, el aire se vuelve tangible y la habitación parece ensancharse. Ella no discute el dolor ni el miedo. Lo observa, lo describe con gestos precisos, como si cada gesto fuera una llave, que abre una cerradura que todos creían sellada para siempre. Su secreto no es una fórmula, ni una promesa vacía. Es un acto minúsculo y cotidiano que desarma la oscuridad. Decidir estar agradecida cada mañana que despierta. La conversación no es ruidosa. No necesita eco para hacerse notar. Es una conversación de gestos, de miradas sostenidas, de silencios que dicen más que cualquier palabra. Una taza de té tibio, una manta que no alcanza para todos. Una pregunta que llega sin pedir permiso. ¿Qué tienes en la mesa de la felicidad? Y la respuesta, cuando llega, no es un rótulo con letras grandes, sino una chispa pequeña que se apoya en las costillas y se conserva en el aliento. Decido estar agradecida cada mañana que despierto. Quedarse en la mente de quien escucha no es lo más fácil. Quedarse podría ser igual a quedarte sin aire, cuando la habitación parece estrecharse y el mundo te devuelve la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué hay de bueno cuando el cuerpo late con la resistencia de una máquina vieja y el dinero es un comprador que nunca llega a la tienda correcta? Pero la decisión, esa criatura incansable que a veces parece un pájaro cansado con alas de thundercloud, insiste. Abre la ventana aunque el marco esté torcido y deja que pueda pasear una brisa que no promete resolver. Nada, solo recordar que la vida, en algún rincón, tiene un menú distinto para cada día. La imaginación, en ese instante, toma forma de un paisaje que parece sacado de un sueño de Wilde. Jardines que resisten a los inviernos con la promesa de una flor que a pesar de todo se atreve a abrirse paso entre las grietas. Es fácil pensar que la felicidad es una fortuna ajena,
una promesa que llega solo para unos pocos privilegiados. Pero allí, en el corredor de un lugar que podría ser un relieve de la memoria, se revela una verdad que no admite réplica. La felicidad no es un premio que se cobra al cierre del camino, sino una decisión que se toma cada mañana, como quien elige vestir una camisa que ya no es nueva, pero que resiste el peso de la historia. La protagonista, esa mujer mayor, que ha conocido más dolor de lo que la mayoría se atrevería a nombrar, contempla a su nueva compañera con la certeza de quien ha visto tormentas en un espejo y ha aprendido a no deshacerse de la esperanza. Ella ha aprendido a distinguir entre el alivio que llega después de una herida y la buena cosecha que nace cuando la mente decide sembrar gratitud en la tierra de la vida. Porque la gratitud no es un sentimiento que aparece y se instala como un huésped seguro. Es una disciplina silenciosa, un oficio de la voluntad que se practica aún cuando la mano tiembla, aún cuando las cuentas no cierran y la noche parece demasiado larga para sostenerla. En ese corredor, donde cada puerta parece abrirse y cerrarse con una promesa distinta, la idea de la felicidad como decisión se cuela por la rendija de una ventana entreabierta. No es una negación del dolor ni una negación de la realidad. Es, más bien, una forma de mirar la realidad con una lámpara nueva. No negar las sombras, sino aprender a que la luz sea más grande que ellas. La duda no entiende de milagros que se anuncian con fanfarria. Comprende, en cambio, que la verdadera revolución es un gesto pequeño, repetido, un gesto que no busca la aprobación de nadie, que no necesita un aplauso para sostenerse, que no depende de un milagro externo para existir. A veces, las historias se quedan cortas en el borde de la melodía, se deshilachan cuando la emoción quiere abarcar más de lo que la realidad permite. Pero en ese momento decisivo en que la habitación parece contener el tiempo entero, la verdad respira como una vela en la oscuridad. La felicidad no es un premio que llega tarde, ni una meta que se alcanza cuando todo está perfecto. Es la decisión de ver cada mañana que hay algo por lo que agradecer, incluso cuando el mundo aprieta y el cuerpo protesta. Es la fe mínima que transforma la rutina en un pequeño acto de libertad. Así, entre tazas de té que se enfrían y sábanas que chirrían al ser removidas, la historia comienza a moverse por la lentitud de una promesa que sabe a promesa y a destino a la vez. No es un cierre ni una meta, es el primer acorde de una sinfonía que solo empieza a sonar cuando se entiende que la alegría de vivir no es una casualidad, sino una decisión que se toma con la serenidad de quien ha visto suficiente para entender que cada despertar es una invitación. Y si hay algo que retumba más allá de las paredes, es que la gratitud no necesita permiso para habitar. Llega como un respiro que no pregunta por qué, solo está. Llega como una llave que abre puertas que parecían cerradas para siempre. Y en esa apertura, la vida, en su forma más humilde y más grande, se revela. La habitación se dilata como un pulmón que prueba la paciencia del silencio. Afuera, la lluvia estira sus dedos contra el vidrio, marcando un compás que parece acompañar cada latido. En esa pausa se cuela una risa leve, de esas que no buscan ser oídas, sino recordadas, y se posa en el rincón donde la lámpara deja caer su sombra más suave. No hay prisa, no hay fecha límite. Hay una presencia que se ensancha, una certeza quieta que sabe que el mundo no necesita ser grande para contenerlo todo. El tiempo, que a veces se impone con voces de metal y relojes que golpean la memoria, hoy se convierte en un vecino amable. Se asoma por las grietas de la pared
y pregunta sin prisa si la habitación puede sostener ese instante sin romperse. Y la habitación, curiosa y desafiante, sostén del aire y del polvo que danza cuando la luz lo invita, responde con una respiración que se escucha en cada objeto. La taza, el libro, la manta que guarda la forma de una promesa. Una vela olvidada en la mesa parece entender el lenguaje de las cosas que no se quejan. Solamente esperan. Su flama, tímida pero obstinada, dibuja en el aire una constelación pequeña, una línea de luz que conecta la mirada de quien está frente a ella con la memoria de quien ya no está, con la certeza de que las ausencias también pueden ser brujas. En esa claridad tibia, la habitación se transforma en un escenario donde lo cotidiano adquiere el precio de lo irrepetible. El sonido húmedo de un zapatos al cruzar la habitación, el susurro de una sábana que se deshilacha como si confesara un secreto antiguo. La protagonista de estas escenas no aparece con un gesto heroico, sino con la espalda recta de quien decide permanecer cuando el cuerpo protesta. Hay un peso en la garganta, sí, ese peso que es a la vez memoria y esperanza. Hay una esperanza que no presume de grandes gestos, sino de la capacidad mínima de elegir ver, cada mañana, lo que ya está presente. Y sin embargo, no siempre se ve. En la mesa de la cocina, una taza se enfría sin prisa, y la mancha de té que se extiende parece mapear un territorio nuevo dentro de la casa. Un territorio habitado por la curiosidad, por la posibilidad de que lo cotidiano se vuelva sagrado sin necesidad de ceremonia. Fuera, el mundo continúa con su habitual ritmo de cosas que deben hacerse, pero dentro, la respiración adquiere un tempo propio. Como si la habitación hubiese aprendido a respirar por sí misma cuando nadie la estaba mirando. Y en ese ritmo, una voz sin palabras, quién sabe si proviene de la intuición o de la memoria de los años, dicta una verdad sencilla, que la luz no llega solo cuando todo está correcto, sino cuando se logra ver a través de la imperfección la permisión de seguir adelante. No se habla de triunfos ni de metas, se habla de la mirada que se instala en lo que hay y decide quedarse. Las paredes, testigos mudos, se vuelven portales. Cada grieta, cada polvo suspendido en el aire, cada objeto que ha sido dejado a su suerte alguna vez, recoge la belleza de una decisión que ha dejado de ser obstinación para convertirse en compañía. En esa transición, la casa deja de ser un refugio pasivo y se convierte en un organismo que respira con el ánimo de quien lo habita. Y el personaje, sin necesitar grandes palabras, entiende que la felicidad no es un faro lejano, sino un kilómetro que se recorre paso a paso, con las botas gastadas pero firmes, con la mochila del pasado bien ajustada y el mapa de la gratitud doblado en el interior de la chaqueta. Una taza caliente, todavía jipuki de vapor, se convierte en un pequeño planeta. Sobre su superficie, el reflejo de una ventana donde una nube se deshace en lluvia. Y ese reflejo se dobla en la palma de la mano, como si lo que importa pudiera caber en una curvatura de piel. En ese gesto mínimo, la figura se da cuenta de que el mundo no se divide entre lo que se quiere y lo que hay, sino entre lo que se elige mirar y lo que se deja de mirar por miedo a perder algo. Y así, la mañana se afina como un instrumento que sabe cuándo afinarse, sin necesidad de un maestro. Basta con escuchar la propia respiración mientras el cuerpo se toma su tiempo para aceptar la presencia de la luz en la habitación. La radio antigua, guardada en un estante, despierta con un tintineo suave y llena el aire de una melodía que no pretende conquistar territorios, solo acompañar. Es música de cámara para una historia íntima, donde cada nota parece un paso más en la dirección de un pacto consigo mismo, el de no rendirse a la ansiedad que quiere convertir lo pequeño en derrota,
el de no permitir que el ruido del mundo ahogue ese hilo sutil que conecta el presente con la posibilidad de algo más amable. En ese tejido, las palabras no dicen lo que vendrá, solo abren la puerta para que la experiencia se permita entrar sin ceremonial alguno. La historia, que parece haber encontrado una estación, se niega a dormir. Se levanta entre sábana y silencio. Entre el peso de una almohada que guarda ecos de risas pasadas y la promesa de que cada despertar puede traer, si se sabe mirar, la evidencia de que hay ruta dentro de la propia vida. Los objetos, lejos de ser meros adornos, se convierten en testigos de una conciencia que decide quedarse, respirar, mirar. Cada rincón respira. Cada rincón recuerda que la gratitud no necesita permiso para habitar. Llega sin anunciarse y se queda a la altura de la nuca, como una mano tibia que no pregunta, solo ofrece un sostén. Con la noche bordeando el vidrio, la habitación conserva su temperatura de secreto agradable. El cielo, ya oscuro, empuja detrás de las cortinas una serenidad que parece haber aprendido a no exigir demasiado a cambio de nada. Basta con la presencia, con la atención sostenida, con la decisión de que mañana, cuando el cuerpo vuelva a protestar, cuando el cansancio intente robar la claridad, también habrá un ahora para agradecer, para escuchar el latido de un mundo que no necesita ser perfecto para ser habitable. Y en esa quietud, el nombre de la historia no se pronuncia, no se declara, no se escribe en ningún borde visible. Solo se sabe, con la certeza suave de lo inevitable, que el viaje continúa en la separación entre el ruido y el silencio, entre la prisa y la pausa, entre la duda y la firmeza de seguir buscando lo que ya está, la capacidad de mirar con aprecio lo que sucede, incluso cuando sucede de manera imperfecta. La habitación, por fin, se revela como un refugio activo, un lugar que no se queda en la memoria, sino que se transforma con cada respiración. No hay triunfo explosivo. No hay triunfo en el sentido de victoria que se celebra con aplausos. Hay un aprendizaje que se queda en las yemas de los dedos, en la curva de una sonrisa que apenas asoma cuando las paredes susurran que todo puede ser distinto si se permite que la atención sea el camino. Y así, como si el reloj hubiera olvidado su mordida de presión, la historia continúa sin prisa, con la promesa de que mañana, y cada mañana, la gratitud tendrá su propia voz, más serena, más cierta, que invita a seguir poniendo un pie delante del otro, sin temer al cansancio, sin pedir permiso para ser feliz, simplemente porque ya está. La casa respira en consonancia con quien respira en ella. El mundo afuera, con sus ruidos y sus exigencias, se reduce al murmullo de una vida que sabe que lo importante no es llegar rápido, sino rozar la verdad con la punta de los dedos mientras las horas se estiran, amables. Y en ese estiramiento, la historia se vuelve una presencia que no necesita grandiosidad para existir, sino constancia. La constancia de una mirada que decide quedarse, la constancia de un corazón que aprende a agradecer, incluso cuando la garganta protesta, la constancia de una promesa hecha sin palabras que vuelve cada día a ser verdadera. Se revela. Entonces, no como un desenlace, sino como una forma de ver de nuevo, con la paciencia de quien sabe que la vida no es una meta, sino un camino que se elige una y otra vez, con la firmeza tierna de quien descubre que existir, aquí y ahora, ya es suficiente para empezar de nuevo. La casa respira en consonancia con quien respira en ella. El mundo afuera, con sus ruidos y sus exigencias, se reduce al murmullo de una vida que sabe que lo importante
no es llegar rápido, sino rozar la verdad con la punta de los dedos mientras las horas se estiran amables. Y en ese estiramiento, la historia se vuelve una presencia que no necesita grandiosidad para existir, sino constancia. La constancia de una mirada que decide quedarse, la constancia de un corazón que aprende a agradecer incluso cuando la garganta protesta, la constancia de una promesa hecha sin palabras, que vuelve cada día a ser verdadera. Se revela, entonces, no como un desenlace, sino como una forma de ver de nuevo, con la paciencia de quien sabe que la vida no es una meta, sino un camino que se elige una y otra vez, con la firmeza tierna de quien descubre que existir, aquí y ahora, ya es suficiente para empezar de nuevo. En la cocina, el aire huele a tostadas apagadas y a café que se niega a llamarse café, y sin embargo se queda. Ella, la duda, obsérvala. Mesa donde los platos superan la capacidad de una mañana ordenada, como si cada esquina escondiera una pregunta que no se atreve a salir. Frente a ella, la otra, la mirada que ilumina sin palabras. Coloca una taza en su sitio con la delicadeza de quien sabe que el peso de una decisión no está en el tamaño de la acción, sino en la certeza de que se hizo. Dan pequeños gestos que en conjunto componen una conversación sin palabras. El dedo que se queda suspendido en una nube de vapor. El susurro que se cuela por la rendija de la ventana cuando alguien, afuera, cruza el umbral de la mañana con el olor a pan recién horneado. La duda rompe el silencio con una pregunta que no quiere ser pregunta, y sin embargo llega. ¿Qué pasa cuando el dolor no quiere irse, pero la memoria lo llama a gritos cada mañana? La mirada responde con un silencio que parece una ventana abierta hacia un jardín que solo existe cuando la luz lo permite. No hay respuesta explícita, solo un gesto. La mano de la otra se posa agradecida sobre la mesa, como si estuviera sosteniendo un pequeño animal que aún no se decide a dormirse. Después, levantan la vista y miran por la ventana, donde el mundo se encadena en un vaivén de coches, suelas de zapatos que marcan el ritmo de una ciudad que siempre llega tarde a la verdad, pero nunca a la oportunidad de ser amable. La casa guarda la memoria en cada rincón, como si las paredes fueran una biblioteca en la que las palabras se pescan del aire. Entre las fotografías enmarcadas y las plantas que ya no se cuentan por cuántas son, sino por cuántas han visto, una carta olvidada en el borde de la mesa parece querer decir algo, pero el sobre permanece cerrado, temeroso de romper el silencio con una confesión que podría cambiar las cosas para siempre. La duda la ve, la observa. Sabe que ese papel podría contener una respuesta, o, tal vez, una pregunta todavía más grande. La carta es un hilo fino que no se atreve a tirar, por miedo a desenlazar una madeja de recuerdos que ya están aprendiendo a habitar sin dolor, a sostenerse en la claridad de una mañana que no pretende superar su sombra, solo aprender a caminar con ella. Afuera, el barrio se despierta, con el sonido de bicicletas que ruedan como si fueran metáforas sobre la paciencia, y una anciana que regala sonrisas a quien se detiene a escucharla. En el pasillo, las paredes respiran cuando alguien sube o baja las escaleras. Cada peldaño parece una nota en una partitura que solo la casa entiende. La duda, que a veces parece dudar de todo y a veces de sí misma, observa cómo la otra mujer, la que mira, se inclina para recoger una mancha de café que se deslizaba por la taza, y en ese gesto mínimo transforma la mancha en una lección muda. Incluso lo que tiembla puede sostenerse si hay cuidado, si hay un pensamiento que se queda. La conversación entre ellas ocurre con la cadencia del cotidiano.
No hay gritos, ni promesas ruidosas. Hay un acuerdo tácito de que lo más importante es lo que se hace, no lo que se dice. Se alimentan de la sencillez. Una sopa tibia para la garganta, una manta que cubre los hombros cuando el aire del pasillo golpea más frío de lo que debería, una risa que surge cuando el silencio entre dos respiraciones se llena de una nota inesperada. En ese silencio, la duda aprende a nombrar lo que siente, sin asustarse de su propio nombre. Miedo, cansancio, un anhelo que se esconde detrás de una sonrisa que se resiste a desvanecerse. La miradora, sin mirar, parece ver más allá de las paredes de la casa. Su mirada se posa en el balcón, en el pequeño tiesto donde una hierbabuena parece aguantar la vida con la dignidad de quien sabe que el sabor de la mañana depende de la paciencia de las raíces. Afuera, un niño pequeño corre detrás de una pelota que rueda hacia la acera, y el sonido de su risa transporta a la casa hacia un recuerdo que aún no nace. En esa especie de puente entre lo vivo y lo que ya no es, la duda descubre una afirmación que no se atreve a pronunciar. Agradecer no es negar el dolor, sino reconocer que el dolor también necesita un lugar para reposar, para cambiar de forma, para aprender a respirar distinto. La mesa se convierte en un altar secreto de hábitos que se sostienen entre sí, una taza que no termina de vaciarse, un cuenco que vuelve siempre a su centro, una toalla que se afirma en la esquina de la cocina como si fuese una promesa de que mañana volverá a estar seca y limpia. A veces, la duda se sorprende mirando hacia la puerta entreabierta que da al pasillo y piensa que la casa misma está esperando algo que no llega, pero que no por ello deja de estar lista para recibirlo cuando ocurra. No se trata de esperar pasivamente, sino de abrirse con la paciencia de quien sabe que la espera también es acción. Con el paso de las horas, pequeñas molestias de la memoria comienzan a adquirir un nuevo peso, menos opresivo, como si el dolor hubiera aprendido a dejar que otros cuerpos lo sostengan el tiempo suficiente para que la respiración vuelva a tomar su ritmo. En ese cambio, la duda siente la primera chispa de una confianza que no busca coronas, sino una simple continuidad. Mañana y cada mañana, la gratitud tendrá su propia voz, más serena, más cierta, que invita a seguir poniendo un pie delante de otro, sin temer al cansancio, sin pedir permiso para ser feliz, simplemente porque ya está. No es la felicidad la que llega a ellos como un trueno, sino la alada de una brisa suave que se cuela por la rendija de la ventana y sin anunciarse se queda. La historia de pronto parece respirar con más calma, como si el propio edificio hubiera aprendido a no asustarse ante el ruido del mundo. Y sin embargo, el mundo no se ha ido, solo ha dejado de ser una jaula para convertirse en un escenario. Cada objeto en la casa se convierte en una pista que invita a mirar de otra forma. La mancha de vino que aún recuerda a una celebración perdida, la fragilidad de una planta que resiste, las sutiles huellas de zapatos en el pasillo que hablan de un regreso que podría no llegar a su hora, pero que ya está en camino. En la memoria, la duda no oculta su miedo a olvidar, sino que lo acompaña como un compañero que sabe que el olvido no es la ausencia, sino una forma de compañía que se transforma con el tiempo. La mañana continúa deslizándose con la paciencia de una palabra que se repite y no cansa, como si la casa se animara a pronunciarse a sí misma en voz baja. En ese temple, las dos mujeres se reconocen en lo mínimo, en lo cotidiano que parece invisible. Las manos que funcionan juntas al preparar el desayuno, el intercambio de miradas
que no necesitan explicación, la decisión silenciosa de quedarse. La duda descubre que la gratitud no pretende borrar el dolor, sino que lo coloca en otro sitio, más pequeño, más humano, donde puede respirar sin asfixiarse. La otra, esa mirada que ilumina sin palabras, se queda cerca, sin invadir, permitiendo que el silencio llene los huecos con una luz que solo se entiende cuando se está dentro de la casa, cuando el olor del café ya no es amenaza, sino promesa. En un rincón de la sala, una ventana curva la luz del día para que no golpee de lleno la memoria. Allí, la duda se detiene a observar un detalle mínimo, la sombra de una rama que se deshace en el suelo, el contorno de una nube que parece dibujar un mapa de posibles caminatas futuras. Se da cuenta de que la vida no es solo avanzar, sino dejarse mirar por lo que uno fue y tal vez por lo que aún puede ser. La mirada que ha estado esperando para hacer sentir su voz sin palabras, extiende una mano hacia el borde de la mesa y con un gesto diminuto señala algo que nadie más vería, la decisión de sostener 2 tazas vacías entre ellas, como si el vacío pudiera transformarse en compañía. A medida que la tarde se instala, la casa parece anotar una pequeña victoria silenciosa. La palabra gratitud ya no es un temblor que se escurre, sino un peso que se sostiene. No hay discursos, solo la repetición suave de actos bien hechos. La cocina se organiza, las plantas reciben su riego de forma pausada. La radio se sintoniza en una estación que no pretende despertar pasiones, sino recordar, con una melodía que se filtra entre las cortinas, que la vida a veces se compone de pequeños actos de cuidado que ninguno de los dos quiere renunciar. La duda, entonces, no se ve como enemiga, sino como guardiana de un territorio interior que necesita ser cuidado con el mismo esmero con que se cuida la comida que entra en el cuerpo. Y en medio de esa continuidad, aparece una escena que parece trivial, y sin embargo contiene la semilla de un cambio sutil. La duda encuentra, entre los pliegues de una tela vieja que cubre un mueble, una fotografía que no recordaba haber visto antes. 2 jóvenes sonriendo con una energía que parece venir de otro siglo, de otro mundo. No hay nombre escrito, nadie que explique qué relación guardan con ellas, y sin embargo la imagen les habla con la claridad de una voz que no necesita palabras. Aquello que se ama no se pierde del todo, se transfiere en la memoria de quienes quedan. La duda se queda mirándola, como si esa imagen fuera un espejo de lo que podría haber sido y al mismo tiempo un faro para lo que aún está por venir. Sabe que la memoria no es una jaula que oprime, sino una cometa que se eleva, pero que necesita una cuerda para no perderse en el vacío. Y la cuerda, ahora, es la presencia de la otra mujer, la que mira. Esa constancia que acompaña, que escucha, que sostiene. El día continúa, y con él la certeza de que la gratitud no es un lujo, sino una necesidad que regresa como la marea. Una presencia que no cede ante la retirada de las aguas, que se mantiene para que otras gentes, otras palabras, otros dolores, encuentren un lugar para decirse sin miedo. La casa, que parecía apenas un refugio, se convierte en un organismo vivo que respira con las dos, con la memoria de una infancia que no ha pasado y con la promesa de una mañana que aún no ha llegado. La duda comprende, por fin, que su nombre no debe ser un peso que la empuje hacia atrás, sino una vela que la impulsa hacia adelante sin romperse, que la sostiene en las noches en que la garganta protesta
y el cuerpo quiere rendirse ante la tentación de rendirse. La noche cae, suave y precisa, como si alguien hubiera abrochado con un alfiler la sombra de la casa para que no se deshiciera en el aire. Las dos mujeres se quedan en la sala, cada una con su propio silencio, y sin embargo, sin necesidad de palabras, se entienden. Hay un acuerdo tácito de que la vida no se mide en grandes gestos, sino en la capacidad de sostenerse en medio de la tormenta, sin dejar de mirar la posibilidad de la calma. La duda levanta la vista hacia la ventana y ve allí afuera una ciudad que no se da por vencida. Luces que se encienden una detrás de otra, como si cada una fuera un pequeño faro en la noche de quien camina, a veces sin saber muy bien a dónde, pero con la certeza de que hay un lugar al que volver. En ese regreso, la gratitud se siente menos como una obligación y más como un regalo que se reconoce a sí mismo cuando se da. La noche se afirma entre las paredes como una mano que no quiere soltar, y sin embargo la casa, ese cuerpo que respira, parece contenerse para escuchar algo que no se ha dicho. La duda se sienta frente a la ventana, con la respiración seca y la mirada clavada en las luces que se mueven a su ritmo, como si cada destello fuera un latido de la ciudad que no se rinde. La mirada, por su parte, permanece en silencio, pero sus dedos encuentran la cuerda de un violín invisible en el aire. Una música que no se escucha con los oídos, sino con la piel. Se quedan así, conteniendo la propia respiración para no romper el hilo fino que los mantiene unidos, para no dejar que la noche, que ya ha marcado su propio compás, les quite el ritmo que han ido tejiendo entre las manos. La tensión no llega en forma de grito ni de ruptura violenta. Se instala como un rumor en la boca del estómago, una certeza apenas perceptible de que algo está a punto de desplazarse. Hay un ruido sutil, un roce en la puerta que no debería haber sido posible. Como si la madera del marco hubiera aprendido a respirar para susurrar secretos. La duda lo escucha primero. Su cuerpo, acostumbrado a estar atento, se tensa en un instante de alarma contenida. La mirada la mira, y en ese ojo que no se expresa con palabras se adivina una pregunta que todavía no se pronuncia. ¿Quién entra cuando la casa parece cerrarse contra cualquier invasión? El sonido se repite, más cercano, como si alguien hubiera rozado con la yema de los dedos la superficie de la madera y se hubiera detenido a escuchar la propia respiración de la casa. Se vuelve a oír, ahora con un eco que parece venir desde el pasillo, desde el umbral de la sala, desde esa línea que separa lo íntimo de lo visible para otros ojos. La duda se levanta sin hacer ruido, evitando el crujido del piso que podría traicionarlas. La mirada se perfila en la penumbra, dejando que el silencio haga su trabajo, como si pudiera decretar que no hay intrusos, que todo sigue en su sitio. Pero la respiración de la casa se vuelve más consciente, más alerta, y el murmullo de la ciudad que llega desde la ventana ya no parece una suma de luces sólidas, sino una conversación imposible entre mundos que no terminan de entenderse. La casa respira con ellas, pero también parece observarlas, como una tercera figura que se mantiene en la sala sin moverse, que se sienta en un rincón y escucha con la paciencia de quien sabe que el tiempo es una cuerda tensa que no admite ni un segundo de relajación. La duda coloca la palma de la mano contra la madera fría de la pared, como si pudiera escuchar el latido que se oculta detrás del yeso, la especie de pulso que solo ella parece oír. La mirada, con esa capacidad de ver lo que la palabra no puede decir, se acerca un poco más, dejando que el borde de su propio cuerpo recorra el aire como una corriente de aire que apenas se percibe y que, sin embargo, mueve el polvo en pequeños remolinos. Entonces se oye otra cosa, un susurro, un murmullo que quizá proviene
de más allá de la casa, de la calle, de una memoria que insiste en regresar a través de la noche. No es una voz clara, ni un golpe contundente. Es más bien una insinuación, una pregunta que no quiere convertirse en hecho. ¿Qué pasa cuando la verdad no se puede sostener sin desarmar lo que ya se ha aprendido a nombrar? La duda sabe de memoria que cuando la verdad no cabe en las palabras, el cuerpo se encarga de traducirla en gestos, en esa forma de lenguaje que no necesita explicaciones, que se entiende por la forma en que el cuello se tensa, por la forma en que los dedos diviergen de la mano, se tensan o se aflojan por momentos. La puerta, que parecía estar cerrada para evitar cualquier intrusión, es ahora una frontera que se tambalea, como si la casa no estuviera decidida a dejar pasar ni un soplo de aire. Un golpe suave, casi humano, golpea la madera y se difumina, como si alguien hubiera dejado caer una palabra sin terminar, una promesa que necesita de un cierre para no desmoronar todo. La duda no se mueve, la mirada tampoco, pero en ese mutismo se empiezan a tejer pequeñas fisuras, grietas que dejan pasar la duda misma, la posibilidad de que alguien esté intentando recordarle a la casa que no está sola, que hay quien ha aprendido a escuchar lo que la casa tiene que decir y con esa escucha a exigir respuestas. La mujer de la mirada ilumina sin palabras anticipa que no todo oculto se puede sostener sin rostro. Y en ese presentimiento hay una precisión cruel. Alguien ha traído a la casa una historia ajena, alguien que llega con una maleta de recuerdos que no son los suyos, y que, sin pedir permiso, se instala en el salón con la solemnidad de quien reclama el derecho a hablar de lo que otros prefieren callar. El silencio se densifica, y con él la presión de una decisión que no admite demora. ¿Qué ocurre si la casa, cansada de ser refugio, decide que ya no puede contener más? ¿Qué pasa cuando el peso de las verdades que pretenden permanecer ocultas, por invisibles que sean, se abre paso como un niño inquieto que empuja la puerta del cuarto de los adultos? La duda, que ha vivido mucho tiempo en la frontera entre lo que se sabe y lo que se sospecha, siente que alguien ha roto la frontera de la seguridad sin permiso, alguien que trae, sin decirlo, la posibilidad de un pasado que amenaza con volver a ocupar la casa. Aproxima la cara a la ventana buscando en el vidrio el reflejo de la propia mirada, y el reflejo resulta menos luz que sombra. En su propio rostro se dibujan arrugas de preocupación, líneas que no estaban allí ayer, señales de una noche que se ha preguntado qué precio tiene la verdad cuando se sostiene con la respiración contenida. En ese espejo improvisado, la ciudad parece mirar de vuelta, y las luces parpadean como si cada destello fuera una señal de alerta, un latido que reclama presencia. La mirada, que ilumina sin palabras, comprende que la tensión no es externa, no depende de la presencia de un intruso, sino que reside en la forma en que dos vidas han aprendido a sostenerse. Cada gesto de la duda se convierte en un hilo que la otra mujer intenta enlazar con su propia memoria. Una red de cuidados que a veces se tensan hasta el límite para evitar que se deshilachen. Pero el hilo, al tensarse, cruje de manera distinta, revelando la fragilidad que se oculta detrás de la disciplina con que se han enseñado a resistir. A veces, el silencio mismo se transforma en una especie de arma suave, no para herir, sino para recordar que existen secretos que no han encontrado su sitio para ser contados, que existen promesas que han sido guardadas demasiado tiempo en un bolsillo interno. Entonces sucede algo que cambia la atmósfera sin anunciarlo. La casa, esa criatura que respira junto a ellas, parece moverse por sí misma, como si un músculo invisible se hubiera decidido a
contraerse para dejar escapar una palabra que ha estado esperando. Es una voz sin palabras, un susurro que no llega a ser ruido, pero que tiene la forma de una promesa. Si se escucha con atención, la casa susurra que no siempre es necesario derrotar lo que duele, que a veces el camino correcto es atravesar el dolor hasta que la verdad se ponga en el centro del pecho y al sentirse visible, deje de ser una sospecha para transformarse en una decisión. La duda, con el resuello pesado, comprende que esa voz no es un enemigo, sino una guía cargada de paciencia. No hay que huir de lo que se teme. Hay que mirarlo con la mirada que no se cansa, la mirada que sabe que la verdad, cuando se revela, puede sostener la vida sin romperla. Pero la tensión no admite la dulzura de una revelación sin consecuencias. En la esquina de la sala, la maleta que nadie pidió llega a la vida con un roce seco, como si la hubiera dejado alguien en la vereda y luego se hubiera ido sin mirar atrás. La duda la observa con una mezcla de miedo y curiosidad. Maletas así no entran por voluntad. Se abren cuando el mundo exterior ya no es suficiente para contener lo que hay dentro. La maleta está cerrada con una cuerda áspera, de esas que quiebran las uñas si se intenta forzar el nudo sin cuidado. Al acercarse, la duda percibe el olor a polvo antiguo y a madera mojada, que dice que ese objeto no es reciente, que ha recorrido muchos pasillos, que ha visto muchas historias que no fueron contadas en voz alta. La mirada se aproxima también, como si la distancia entre ellas fuera una frontera que se ha de atravesar con la respiración en pausa. La cuerda se desata con un gesto torpe, como si la cuerda fuera una serpiente que quiere escapar de la mano que la oprime, y al abrirse, la maleta revela un contenido que no es material, sino emocional. Cartas dobladas en cuartos de página, fotografías de lugares que ya no existen, una pequeña libreta cuyo papel parece haber absorbido la tinta de las promesas rotas, y una serie de objetos que no encajan con la estética de la casa actual. Un frasco de perfume que ya no se fabrica, una llave que no corresponde a ninguna cerradura de la casa, un trozo de cuerda gastada que parece haber sostenido la palabra que no termina de decirse. La duda recoge una de las cartas y la lee en voz baja, para sí misma, como si pronunciarlas en voz alta pudiera convertirlas en una sentencia que no quiere escuchar. Las palabras son un puente hacia un pasado que la casa no quiere recordar, o que quizá la casa ha olvidado deliberadamente para poder seguir respirando. Promesas hechas en nombres que ya no se pronuncian, secretos que iban a salvar a alguien y terminaron por condenar a otros. Una voz que prometía proteger y que al cierre dejó a alguien a oscuras. Cada frase parece pesada. Cada conjunción parece empujarla hacia un borde del que no hay retorno. La duda siente que aquel conjunto de recuerdos no es una colección de recuerdos aislados, sino una especie de llave que al girarse podría abrir una cerradura que quizá ya no pueda cerrarse de nuevo. La mirada, que no necesita palabras para entender, sabe que esa llave no se emplea para abrir puertas exteriores, sino para abrir puentes entre lo que fue y lo que ahora sostienen. En su mente, las piezas encajan de una manera que a la duda se le antoja dolorosa. La casa no solo ha respirado para protegerlas, también ha guardado la posibilidad de un costo que ninguna de las dos estaba preparada para pagar. El costo es la verdad, sí, pero también la memoria de un pacto que se hizo sin consentimiento y que, si se revela, podría exigir a cada una de ellas una renuncia que no sabían que estaban dispuestas a hacer. La duda tiembla ligeramente, como si la propia palabra que da nombre a todo ese peso se quebrara en dos y nadie supiera a cuál de las dos mecerla.
La mirada la mira con una serenidad que parece una promesa. No se debe temer a la verdad entera cuando ha sido la casa quien la ha ido guardando, palabra a palabra, gota a gota, para que no la olviden del todo. Pero la tensión persiste. La maleta no es un pedazo de historia que se pueda colocar en un rincón para que no duela. Está ahí, abierta, con la posibilidad de que, si alguien la toma, el ruido de las fibras del pasado vuelva a resonar en las vigas y en las paredes. Y entonces, si la casa se resiste para no dejar que el pasado vuelva a ser presente, ¿cuál sería la respuesta de la duda ante esa resistencia? ¿Cedería ante el miedo o se atrevería a nombrar aquello que la casa guarda y que tal vez la casa misma ha querido que permanezca en silencio? El ruido en el pasillo se repite, más firme esta vez, ya no como un susurro, sino como una respiración contenida de algo que sabe que ha estado esperando su momento para salir. La duda se aprieta el abrigo alrededor del cuello, como si el frío de la habitación fuera menos el frío del aire que entra y más el frío de una emoción que se ha potenciado a través de años de paciencia. La mirada, en cambio, se desplaza hacia la ventana, donde la ciudad parece haberse vuelto un libro abierto, al que nadie quiere dedicar su atención completa, como si las historias ajenas fueran demasiadas para sostenerlas sin erosionar el propio hilo de la vida. Y sin embargo, en ese instante, la ciudad ofrece una tregua, una pausa en la que cada una de las dos mujeres puede permitirse, por un segundo, escuchar lo que el silencio es capaz de decir sin palabras. Pero la tregua no es más que una pausa en un combate que continúa, porque la maleta tiene ahora un propio peso más claro, un peso que no se puede ignorar. La letra que alguien dejó dentro, una firma vieja y torpe que a pesar del tiempo todavía grita su presencia en un rincón de la mesa. Anotar fechas, nombres, lugares, reconstruir un equilibrio de verdad que no encaja con la versión de la casa que se ha mantenido en silencio. La duda, al aprender la firma, entiende que lo que está frente a ella no es un simple recuerdo, sino la estructura sobre la que podría derrumbarse el resto de la vida que han construido juntas. La tensión llega a un punto en el que parece imposible seguir sin decir algo que parezca más fuerte que el silencio. La duda se decide a hablar, no para justificar, sino para nombrar. Su voz, que durante tanto tiempo ha estado contenida, se eleva con una claridad que a la casa le llega como una nota de viento en la que se lee el destino de quien la escucha. No es una condena, dice, es una invitación a mirar con honestidad aquello que ya no se puede ocultar sin hacerse daño. La mirada responde con un asentimiento apenas perceptible, una inclinación de cabeza que parece destilar una paciencia que no se sabe si es propia o la que le concede la casa a sus habitantes para que continúen caminando sin romperse. Juntas ven que la maleta ya no es solo un objeto, sino una especie de testigo que ha venido de un pasado que no termina de integrarse en el presente. Y entonces, en medio de esa habitación que ya no sabe si es refugio o campo de batalla, la duda y la mirada se permiten un segundo de claridad que es a la vez una promesa mínima. No se aferran a las ideas de lo que debió ser, sino que aceptan con una suavidad que sorprende la posibilidad de lo que podría ser. Si hay una verdad que no puede ocultarse, que se muestre sin miedo. Y si lo que se revela exige un precio, que ese precio se pague, con el mismo cuidado con que se sostienen cuando el miedo amenaza con deshacerse en la garganta. Pero la casa, con su respiración lenta y consciente, no se queda en silencio. Detrás de la maleta,
en el recodo de la pared, se abre una rendija apenas visible que parece respirar junto con ellas, como si el edificio mismo quisiera aportar su propia voz a la conversación, que ya no es privada, y que sin embargo todavía no debe hacerse pública ante el mundo. En esa rendija un destello de luz, no de la ciudad, sino de algo interior, parpadea con una cadencia regular, como si una máquina antigua de escribir, olvidada en el desván, hubiera vuelto a la vida para escribir la verdad que se guardaba entre páginas que ya nadie recordaba haber leído. De ese hueco salen cartas dobladas, que no son de la misma época que las demás. Una escritura más rápida, más nerviosa, como si el autor hubiera escrito con el pulso a punto de desbordarse. Las cartas no hablan de la casa, ni de las dos mujeres. Hablan de un tercero, alguien que no está, pero que dejó una marca indeleble en el hogar. Un nombre que la duda conoce demasiado bien, aunque nadie más lo pronuncie desde hace años. El nombre llega en clave, en tinta que parece haber corrido con el tiempo, buscando adherirse a la rugosidad de la madera, como si quisiera hacerse parte del propio musgo de la casa. Las cartas no hablan de amor ni de rencor explícito. Hablan de una deuda, de una promesa incumplida y de una marca que no se borra con la lluvia. La duda, que había crecido creyendo que el mundo era una simple repetición de gestos. Encuentra en esa escritura una llave que no sabía que existía, una manera de nombrar lo que el silencio guarda de forma tan obstinada. La mirada que ilumina sin palabras, por su parte, avanza con la lentitud de quien sabe que cada paso abre una fractura en el aire. No hay planes ni maniobras, solo la necesidad de entender qué conexión hay entre esas palabras y el vaivén cotidiano que las mantiene con vida. Porque la casa respira junto a ellas, pero también aprieta, como si la madera fuera un pulmón que se llena de una respiración ajena y a la vez propia. Las paredes escuchan y la noche, que antes parecía ser un telón, se ha convertido en un par de ojos que observan con calma cada detalle, cada fallo mínimo en la rutina que hasta hoy había sido su salvavidas. Las cartas están escritas en un abanico de estaciones distintas, cada una con su sabor a humo, a tinta mojada o a polvo antiguo. Hay una firma que se repite, casi como un conjuro, un nombre que se insinuaba en la casa siempre que alguien tiraba de la cuerda de la memoria. No es el nombre de una figura amable, es el nombre de alguien que dejó de existir para los vivos, y sin embargo dejó una impronta que no sabe de edad ni de fechas, solo de presencia. En una de las cartas, la tinta se ha corrido por las palabras más hondas, y la duda, al pasar el dedo por los trazos, siente una vibración que parece responder a algún latido oculto. En otra, el papel huele a lluvia y a tinte viejo, y la frase cierre guarda en sí misma una promesa que nadie ha cumplido. Regresar a casa, dicen, aunque nadie sabe a qué casa se refieren exactamente. La tensión no se desata de golpe, se filtra entre las costuras de la ropa, en el temblor de una mano que cuando se decide a tocar el bastidor del cuadro, descubre que la imagen que allí cuelga no es la misma que estaba en la pared ayer. Es como si, al retirar el objeto, la casa revelara una memoria que no quiere ser recordada. El silencio se convierte en un personaje secundario que observa, mide, espera a que alguien rompa la frontera entre lo que la casa sabe y lo que las dos mujeres ignoran. En ese silencio, el ruido, menor de una bisagra que cede, de un clavo que tiembla,
de una pared que cruje, se transforma en una advertencia. No todo lo hallado en esa cavidad es inocente. Algunas cosas vienen cargadas con el peso de decisiones que alguien, en otro tiempo, prefirió ocultar. La duda, con la paciencia que le ha salvado incontables noches, decide reconstruir el itinerario de las cartas. Empieza por la tinta. Algunas letras son más oscuras, otras más desvaídas. Parece como si alguien hubiera querido borrar, pero el intento no alcanza a borrar el sentido. En la secuencia de fechas que acompañan cada carta, una constante aparece: la ausencia de la figura de ese tercero cuyo nombre es el secreto que la casa guarece. A veces, la tinta se desdibuja justo donde debería haber una firma, como si el papel hubiera decidido deshacerse de esa identidad para evitar que alguien la vuelva a invocar. En su interior, la duda siente una mezcla de curiosidad y miedo, una pulsión que le recuerda a las noches previas a un viaje. Sabe que lo que está a punto de revelarse podría cambiar el rumbo de todo, incluyendo la forma en que la casa respira. La mirada que ilumina sin palabras, por su parte, concentra su atención en el encuadre de la habitación, la posición de los muebles, la sombra de la wiwi de la lámpara, el susurro de una cortina que parece querer hablar. Es como si el entorno se hubiera entrenado para sostener una historia que todavía no ha sido contada en voz alta. Hay un detalle que no cuadra: una mancha de agua en el borde superior de una página, un borde que se queja por la humedad, como si la carta hubiese atravesado el umbral de la casa desde el exterior, trayendo consigo un aliento de lluvia y de humo. La mirada sabe que lo que no se dice puede ser más denso que lo que se escribe, que la verdad que se oculta entre las líneas puede ser una llama que, si se aviva, podría incendiar la quietud de la casa y convertirla en un escenario de confrontación. Mientras tanto, el tercero al que alude la colección de cartas no es un fantasma inofensivo, ni un recuerdo que se mantiene en silencio para evitar la vergüenza. Es alguien que dejó una marca en la estructura de la vida cotidiana, una voz que cuando se pronuncia provoca una vibración en el aire, como si una cuerda invisible se soltara para vibrar entre las dos mujeres. En las cartas, esa voz está stay by, como si no quisiera abandonar el mundo sin antes haber dicho su verdad, sin haber puesto sobre la mesa las circunstancias que lo obligaron a desaparecer de la escena familiar. La duda analiza cada frase como si fuera una pieza de un juego antiguo, una partida de ajedrez con reglas que nadie recuerda haber escrito. Se pregunta qué ocurrió realmente, qué pacto o qué error llevó a que la casa, que antes parecía un refugio, se volviera una caja de respuestas que nadie está dispuesto a escuchar. El conflicto comienza a filtrarse a través de gestos que, a primera vista, parecen inocuos. Un objeto que se desvía de su lugar, una foto que se inclina un poco más de lo habitual, un susurro que se detiene en la garganta antes de llegar a la lengua. La duda, al sostener el cuadro en la mano, percibe el peso de un secreto que no quiere ser perturbado, como si el cuadro fuera una puerta, que no debe abrirse sin una razón de peso. Sin embargo, la necesidad de entender empuja con una fuerza que no puede ser contenida. Si ese tercero dejó una marca, ¿qué clase de marca es? ¿Saludable, como una memoria que se quiere conservar, o venenosa, como una herida que no termina de cerrarse? La mirada, al ver a la duda sostener el objeto, comprende que el tiempo está jugando una mala pasada. Cada detalle del pasado se reordena ante la presencia de nuevas preguntas, haciendo que lo que parecía claro se torne una contradicción en silencio. La relación entre duda y mirada es ahora una alianza forzada por la necesidad de verdad. No hay palabras grandilocuentes, hay una forma de respirar conjunta. Se miran
Y en ese intercambio sin palabras se dicen cosas que las palabras nunca podrían expresar. Gratitud por haber sobrevivido a años de incertidumbre. Paciencia por no haber exigido respuestas antes de estar listas para escucharlas. Constancia para permanecer cuando todo invita a rendirse. Pero esa alianza se ve amenazada por la revelación de que la casa podría no ser un refugio, sino un archivo, un lugar que conserva la memoria de un pasado que alguien no ha dejado morir. Si el tercer sujeto de las cartas es alguien real, podría no estar muerto. Podría haber dejado su firma impresa en las paredes, en la textura de la madera, en el olor a aceite y humo que aún persiste en las habitaciones apartadas. A medida que la semana avanza, la tensión crece como una corriente subterránea que busca la grieta por donde salir a la superficie. Un día, la duda decide regresar al hueco de la pared, a la cavidad descubierta detrás del cuadro. Con cada palanca suave de la mano, el hueco revela otro secreto, una segunda ranura, más pequeña, oculta en la estatura de la madera, como si la casa hubiera construido una doble defensa para proteger aquello que no quiere salir. Dentro hay objetos que no pertenecen a la maleta ni a la pared. Una pequeña libreta de tapas gastadas, un llavero oxidado, una cinta de grabación que no se atreve a salir del estuche por miedo a romper el silencio de las demás inscripciones. La libreta, cuando la abre, revela una escritura más juvenil, más temblorosa. Las palabras son rápidas, apretadas, pero hay una voz detrás de ellas que resalta como un susurro detrás de una cortina. Alguien que jura haber encontrado una manera de vivir sin cerrar las puertas. Alguien que entiende que la verdad no se escribe para ser leída por todos, sino para ser guardada por aquellos que puedan sostenerla sin que se deshilache su propia existencia. La cinta de grabación, extraída con cuidado, contiene una conversación que parece haber sido interrumpida a medio camino. Risas apagadas, respiraciones entrecortadas. La voz de un hombre que habla de planes que nunca se cumplieron y de un lugar que debió convertirse en refugio, pero que fue usado como improvisación para una salida. En el último fragmento, cuando la cinta se acerca al cierre, se escucha una palabra que el oído de la duda reconoce con un estremecimiento. Un nombre, repetido varias veces, que no se pronuncia con alegría, sino con miedo reverente. Es la voz de alguien que fue querido y que sin embargo dejó un vacío imposible de llenar. Un nombre que se convierte en un símbolo de la traición, que la casa guardó por años para evitar la vergüenza que acompaña a la verdad. La tensión llega al punto en que las dos mujeres deben elegir entre seguir buscando la verdad o protegerse a sí mismas de lo que podrían encontrar. La duda propone una estrategia que parece insensata: leer las cartas en voz alta, ante la casa misma, como si la casa fuera un juez que debe escuchar su propio testimonio para decidir si perdonar o condenar. La mirada, que ha aprendido a no subestimar el poder de una revelación, sabe que una lectura en voz alta podría desatar lo que la casa ha sabido contener, la posibilidad de que el tercero no esté ausente, sino muy cerca, quizá incluso entre ellas, oculto en un gesto cotidiano que nadie ha sabido leer hasta ahora. No hay promesas ni garantías, solo un acuerdo tácito de intentar mirar con la verdad desarmada, sin adornos, sin excusas. La primera lectura en voz alta de las cartas provoca una ruptura inevitable en la quietud de la casa. Los muebles tiemblan, como si de pronto todas las cosas que han ocupado un lugar en la habitación hubieran recordado que ya no hay manera de permanecer inmutables ante un reconocimiento. El cuadro, que parecía ser una aguja de pinchar la memoria, deja de brillar de manera decorativa y comienza a brillar con una intensidad quirúrgica. Las palabras que salen de la libreta
se entrelazan con el sonido de la cinta, y por un instante todo el conjunto de objetos parece cobrar vida propia, como si hubieran estado aguardando la lectura para revelar sus propias confesiones. En medio de ese torbellino, la casa se revela como una sala de juicio. Cada habitación se convierte en una sala de pruebas, cada rincón en una pregunta sin respuesta. Sabe que la verdad no es un tesoro que se encuentre y se guarde. Es una bomba que, una vez activada, reconfigura las fronteras entre lo que se sabe y lo que se sospecha. La mirada, por su parte, entiende que la serenidad no implica ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. En cada movimiento se advierte que las dos mujeres han aprendido a convivir con lo imprevisible, a respirar entre sus dudas, como si cada aliento fuera una promesa de que, pese a todo, la verdad podría traer un nuevo tipo de paz, más difícil, más compleja, pero también más verdadera. La punch de la tensión llega cuando se decide que la carta más reciente, la que se encuentra todavía dentro de la cavidad, debe ser leída. Es la última de la colección, escrita con una letra más cuidada, casi formal, como si fuera un acta de algo que no se quiere olvidar. En su interior, la frase cierre no es una condena, sino una invitación a la reflexión. Si estás leyendo esto, quizás sea porque ya no hay más escondites que me salven. Al pronunciarse, esa línea parece deshilachar el aire, dejando un rastro de humo gris que se extiende por toda la habitación. La casa, que siempre ha sido un personaje silencioso, responde con un suspiro largo, como si finalmente aceptara expresar una opinión, que la verdad, por más dolorosa que sea, no puede permanecer confinada en la cavidad de una pared. Pero con esa revelación aparece el giro inesperado. En la última página de la libreta encuentra una nota que no estaba en el resto de los textos. En esa nota, alguien, con una voz que ya no es la de un joven, ni la de un adulto que ha perdido la paciencia, sino la de un hombre que ha vivido demasiado, escribe una advertencia que no puede ser ignorada. No todo enlace entre el tercero y el hogar está roto por falta de amor. A veces se rompe por la necesidad de salvar a los que quedan. Esa frase golpea doblemente. Revela que la presencia del tercero no se reduce a una traición, sino a una defensa desesperada, una decisión tomada para preservar la vida de otros, un intento de mantener a salvo a alguien que ya no está allí para defenderse, y al mismo tiempo deja entrever que la casa misma no fue simplemente un refugio, sino un territorio de disputas, de pactos velados, de sacrificios que han sido justificadas por la lucha de sobrevivir. Esa verdad, en vez de aligerar la carga, la incrementa, porque ahora deben decidir si revelarla o mantenerla bajo llave para evitar que el mundo conozca lo que podría hacer que el edificio entero se venga abajo. En esa decisión, la tensión no se resuelve, sino que se transforma. Ya no hay un enemigo claro, hay una certeza que se entiende de golpe. El mundo exterior no está preparado para escuchar lo que la casa ha guardado. Y sin embargo, no es posible volver atrás. Las cartas han sido deshilachadas a la vista, el hueco ha sido descubierto, y la luz que parece provenir de una máquina de escribir olvidada en un desván no hace más que confirmar que la verdad quiere ser leída, quiere ser escuchada. Con el peso de ese conocimiento, la duda y la mirada deciden que deben, por lo menos, darle a esa verdad una forma de ser nombrada, sin que se convierta en un arma contra ellas ni contra nadie más. Planifican entonces un momento, una escena en la que el discurso no venga de la boca de un tercero, ni de la memoria de una casa, sino de las dos, en libertad de verdad, con el permiso de la casa para ser escuchada sin miedo a su juicio. Preparan un encuentro en el salón principal, donde la luz que filtra la mañana, a través de las cortinas,
ofrece un respiro que no llega a ser alivio. Cada una se toma su tiempo, dejando que la respiración se sincronice, que el silencio sea un puente y no un vaciamiento. La duda toma la palabra, no con la intención de imponer una lectura, sino de invitar a la casa a convertirse en un testigo, a dar su versión de los acontecimientos a través del propio sonido de las cosas, el crujido de la madera, el susurro de las cortinas, el roce de una página al pasar, el latido de la pared que parece prometer que, si se escucha con paciencia, no habrá miedo que la trabe. La casa, impasible al inicio, responde de manera sutil. Un latido menor que se repite en el techo. Una vibración que se parece a un bostezo de alguien cansado. Una sombra que parece moverse por voluntad propia cuando nadie la mira directamente. Las dos mujeres, sin embargo, no ceden ante ese juego. Saben que la verdad que han encontrado no está destinada a nadie más que a ellas, y que a la vez su lectura podría conservar o destruir la paz que aún existe entre los muros. Es un equilibrio delicado. No deben permitir que la casa sea convertida en un prostíbulo de chismes, ni en un santuario de silencio que aprisiona cualquier inercia. Deben, en cambio, permitir que la verdad se siembre como un arco que conecte el pasado y el presente, que permita que las voces que una vez estuvieron acalladas recuperen su lugar sin convertirse en una amenaza para el presente. En ese instante, cuando la luz de la mañana se hace más clara y la casa parece exhalar una última respiración, la última página de la libreta se adhiere a la mesa con un susurro que suena como un acorde de música antigua. No hay respuesta inmediata. Las dos mujeres miran la hoja, luego se miran entre sí, y en ese cruce se dicen sin palabras que aún hay un silencio que se toma su tiempo para deshilacharse, como un hilo fino que se estira sin romperse, y en ese aliento suspendido comienzan a girar pequeñas microacciones, una mano que se adelgaza en la mesa, un borde de la libreta que tiembla cuando las uñas se entierran para sostenerla, una respiración que se reparte entre dos pechos, como si cada una fuera un pulmón cuyo ritmo se ajusta al otro sin que nadie lo pretendiera. La casa, consciente de todo, parece estremecerse con cada parpadeo de la luz que atraviesa la ventana. No es solo el edificio lo que respira, es la memoria que se cuela por las rendijas, la memoria que ha aprendido a esperar, a guardar silencio hasta que la verdad esté lo suficientemente madura para hacer ruido sin perder la forma. La duda, esa presencia que manda sin gritar, levanta la vista con un cuidado que no admite precipitaciones. No hay necesidad de insistir. Su silencio ya pesa. Mira la hoja en la mesa como si fuera una isla en medio de un mar que no se detiene, que sigue moviéndose aunque no haya nadie remando. La mirada que ilumina sin palabras, por su parte, tiene la expresión de quien sabe que una sala oscura puede contener un universo entero si se deja abrir con paciencia. Sus dedos, finos y firmes, se acercan a la libreta para apenas rozarla, para no consumirse en la tentación de poseerla de golpe. En ese roce apenas perceptible se enciende una chispa de reconocimiento. No se trata de hallar una verdad a cualquier precio, sino de descubrir una verdad que no desuile a nadie, que no convierta el presente en un brasero para apagar la curiosidad, sino que permita que el pasado respire sin exigirle a nadie una confesión que no está preparada para escuchar. Detrás de ellas, la casa parece inclinarse hacia ese doble intento de acercamiento y de distancia. Las paredes que antes parecían guardianes inmóviles ahora se convierten en cómplices tímidos que guardan objetos, relatos, nombres.
Un retrato enmarcado en la pared lateral parece apartarse un poco más de su propio polvo para observarlas con una caín de solemnidad que no ofende, sino que invita a continuar. El murmullo suave de la madera, el crujido mínimo del piso que no quiere molestar, se vuelven música de fondo para una orquesta que aún no tiene partituras, pero que ya sabe el tempo por ensayo y error. En ese ambiente, cada gesto adquiere densidad. La duda vuelve a posarse sobre la mesa, no para leer de nuevo, sino para escuchar las respuestas que el silencio puede otorgar. Su mirada se pierde en un pliegue de la libreta, como si la tinta hubiera conservado las voces de otras manos que de alguna forma todavía siguen escribiendo con ellas. La otra mujer, la que comprende sin palabras, alza ligeramente los hombros y deja que la sombra que se movía por voluntad propia, esa sombra que parecía desobedecer a la luz, se disuelva por un instante, para luego volver con más claridad, como si hubiera aprendido a moverse sin hacer ruido, pero con un propósito claro: desarmar la ansiedad que amenaza con convertir cada hallazgo en una piedra que se lanza a la garganta de la casa. El conflicto no se expresa con gritos, sino con gestos que insisten en su legitimidad. Cada una de ellas sabe que lo que está en la libreta no es un arma, sino un espejo. Y ese espejo puede reflejar al mismo tiempo la verdad que aman, la verdad que temen y la verdad que podría, si se revela sin contención, desatar consecuencias que ya no podrían ser contenidas. Por eso la conversación que emerge no es una persuasión hacia un acuerdo, sino la confirmación de un pacto. No abandonarán ninguna lectura que pueda curar sin herir, ni quedarán en silencio cuando la palabra pueda deshacer un rumor que se ha instalado en las paredes como una humedad lenta. La tensión se despliega en una corriente de detalles, casi inapreciables a simple vista, pero que reunidos componen una constelación de decisiones. Un vaso de agua en el borde de la mesa, temblando ligeramente por la vibración de una voz que aún no se eleva, una cucharilla que golpea sin intención contra la porcelana cada vez que la respiración se acelera, un mechón de cabello que cae sobre la frente y se aparta, como para dejar que la realidad entre sin filtros. En cada microgesto hay una promesa velada. No corren, no se esconden, esperan. Esperan sin saber exactamente qué esperan, pero esperando, por si acaso, para no perder el hilo que las mantiene unidas mientras el mundo exterior, ese otro mundo que se difumina, continúa su murmullo y no interviene. La libreta, con su fragilidad de papel antiguo, parece un pequeño libro de rituales. Cada página que se dobla revela una mirada distinta a la historia que se había dejado en tinta. Las palabras, cuando salen, no llegan como un trueno que derrumba, sino como una lluvia fina que hiere sin dejar cicatriz, que empapa sin romper la estructura de lo conocido. En la penumbra de la habitación, las letras adquieren peso y las palabras se vuelven cuerdas tensas que podrían improvisar un puente entre el pasado y el presente. Pero ese puente no debe ser pisado con ligereza. Podría convertirse en una pasarela que invite a otros a cruzar con la curiosidad de quien quiere saberlo todo, y ese deseo podría corromper la fragilidad de lo que ya han construido con cautela. Entre las páginas hay una sombra que se desliza con una intención poco amable y, al mismo tiempo, bien calibrada. La sombra no busca asustar, sino medir la temperatura de la habitación. La duda siente esa sombra acercarse, sin decidir si dejarla entrar o expulsarla. La mirada que ilumina sin palabras percibe que la sombra no es enemiga, sino una especie de espejo viajero que ha aprendido a moverse entre las paredes como un huésped incómodo, que sabe que su estancia podría terminar en cualquier momento,
No hay prisa por expulsar al huésped. Hay, en cambio, una decisión de no permitir que el huésped se quede para siempre. El conflicto se intensifica cuando la libreta parece responder con un susurro casi imperceptible a una pregunta que no ha sido formulada en voz alta. Un murmullo que podría ser una disculpa de tinta, un perdón escrito a medias, que sin embargo llega a las manos de las dos mujeres, como si hubiera estado esperando este instante para salir del anonimato. ¿Qué significa ese susurro? ¿Qué verdad se esconde entre la letra impresa, en el margen, entre una coma y otra, en el renglón que parece haber sido arrancado de un cuaderno anterior? La pregunta no se formula, se percibe, se respira, se guarda otra vez en la boca del silencio. Las dos mujeres se entienden en la dinámica de la paciencia. No hay una decisión que pende de un hilo suelto. Hay un hilo que se ha visto a sí mismo suficientemente fortalecido para sostener lo que aún no se ha dicho con claridad, pero que ya no puede ignorarse. Cada una sabe que el verdadero peligro no es la revelación en sí, sino la forma en que esa revelación podría reorganizar la vida de las que han encontrado un refugio en esa casa, que no es solo hogar, sino testigo. La tensión no se traduce en una explosión, sino en una metamorfosis lenta de los cuerpos mismos. La duda se tensa y luego afloja los hombros, como si en ese vaivén estuviera la manera de sostener lo que se avecina sin convertirse en una versión de sí misma que no reconocen. La otra, que lleva la luz como un mapa que aprende a brillar desde adentro, se inclina un poco hacia la mesa, dejando que el borde de la libreta la separe de su propio impulso de mirar demasiado rápido. En esa separación encuentran una forma de acercarse sin invadir, de acercar las palabras sin asirlas con violencia. Es la danza de dos voluntades que no compiten sino que se complementan, una especie de equilibrio inestable que solo puede sostenerse con la promesa de no traicionar el cuidado que han prometido una a la otra. Y sin embargo, el río de la tensión no se detiene en la superficie. La casa, que parece respirar con ellas, se pone en estado de alerta sin que nadie lo pida. Es como si el edificio mismo hubiera heredado ese secreto de otros tiempos, cuando voces que hoy están calladas se alzaron para defender su verdad y terminaron enterradas dentro de las paredes. En este momento actual, la pregunta que no se formula, pero que se filtra entre las respiraciones, es si ese pasado podría borrarse de la memoria si la verdad se deja resbalar por la pendiente de la evidencia. Si la casa, al escuchar y registrar cada detalle, podría transformarse en un archivo viviente que conserve para siempre lo que ya no puede ser cambiado. La sombra que parecía moverse por voluntad propia ya no es solo una presencia, sino un testigo. Si la anterior lectura de la libreta podía enervar a cualquiera, esta lectura de la sombra en la habitación trae una doble interpretación. Puede ser una amenaza o puede ser una garantía. Ambas mujeres saben que la elección de permitir o no esa revelación no está en sus manos solas, sino en el modo en que la casa responde cuando se escucha con reverencia lo que ya no quiere seguir escondido. Es un acuerdo que no necesita ser pronunciado, una promesa que no requiere rituales para hacerse real. La libretas parece titubear ante esa fragilidad. Luego, en un impulso casi espontáneo, la hoja que estaba en la mesa se levanta como si un hilo invisible del pasado la hubiera atrapado para que no cayera de nuevo al índice del tiempo. Se enriza en una curva. Y un pasaje, escrito con una tinta que ya atestigua años,
se despliega para ellas como si fuera una mano tendida. El pasaje no dice lo que esperarían escuchar, sino lo que podrían entender si aceptaran completar las piezas que quedaron en silencio. Habla, en clave de memoria, de una voz que fue silenciada por miedo y por el artificio de la normalidad. Habla de un nombre que fue borrado, de un rumor que fue convertido en lección de vida para otros. De un gesto que no puede repetirse sin dolor. No es una confesión abierta, sino una invitación a recorrer gradualmente las habitaciones de un edificio que guarda más de lo que el ojo puede ver. Las palabras no buscan herir, sino corregir distorsiones que se arraigan en la percepción de años. Si alguien decide incrustar ese pasaje en la memoria, debe también aceptar que la casa no volverá a ser la misma, que cada muro podría inclinarse, cada respiro podría estar cargado de una verdad que de revelarse cambiaría no solo el presente, sino el modo de vivir en esa casa. La atención se convierte entonces en una especie de consentimiento táctico, no a la confidencia de una revelación, sino a la apertura de un canal que permita que la casa siga respirando, pero ya no como un refugio quieto, sino como un organismo que dialoga con quienes lo habitan a partir de la verdad que emergen a través de las páginas. Saben que no pueden descartar lo que la libreta contiene, pero también entienden que aceptar la verdadera magnitud de aquello que está escrito podría traer consecuencias que no caben en ninguna habitación. En ese balance, la conversación adquiere un ritmo pausado, como si cada frase fuera una piedra pequeña que se coloca con cuidado para construir un muro que resguarde la seguridad de la casa y al mismo tiempo abra una grieta por donde la verdad pueda circular sin hacerse pedazos. Las dos mujeres, en ese vaivén de respiraciones, se permiten un instante de mirada sostenida que no pide permiso a nadie. Se observan y en sus ojos, que son bares de luz y sombra, se reconoce una decisión que ya no admitirá retrocesos. No permitirán que el pasado vuelva a ser una manipulación del presente, pero tampoco dejarán que la casa se convierta en un archivo que nos separe de lo humano. Si las palabras no se pronuncian, si las frases no se liberan en voz alta, la verdad podría morir en el silencio de la tarde. Y si lo hacen sin cuidado, podría herir sin curar. Así, cada una se compromete a atravesar ese umbral con la paciencia de quien sabe que el tiempo no se puede apresurar, pero que tampoco perdona indulgencias que templan la honestidad. El sonido de la casa no es ya solo un telón de fondo, es una conversación que responde a cada gesto. Un soplo de aire que entra por la rendija de la ventana trae consigo una promesa de renovación. La casa respira con ellas, pero respira de modo distinto cuando la verdad, por fin, se insinúa sin necesidad de embargo. Las paredes parecen escuchar, las tablas de la madera asienten con un crujido que se interpreta como una bendición discreta, y el techo, ese gran óvalo que contiene la noche, parece humedecerle la frente a la mañana para que ésta pueda presentarse sin estrados ni juramentos. En este escenario, el conflicto no es un choque, sino una metamorfosis que ocurre sin necesidad de una firma, sin la urgencia de un desenlace programado. Es la presentación de un rito nuevo, el acceso a una memoria que no quiere condenar, sino abrir vías de respeto y de honestidad que, a la larga, sostendrán el propio tejido de la casa. Afuera, el mundo continúa con su murmullo, pero aquí, entre estas paredes, el tiempo parece detenerse para escuchar lo que el rumor de la libreta tiene para decir. Las dos mujeres se colocan en posiciones que no las separan, sino que las aproximan de manera que el impulso de cada una se sincronice con la del otro.
como si fueran dos ejes que al girar juntos mantienen una máquina silenciosa en perfecto equilibrio. El latido menor que se oyó al principio en el techo se ha vuelto una nota familiar que ya no asusta. Ahora es un acompañamiento, un recordatorio de que pese a la tensión hay una afinidad que no admite fuga, un pacto para sostener la historia con la cabeza fría y el corazón encendido, sin permitir que la curiosidad se convierta en una chispa que condene lo que ya han construido. En ese momento, cuando la mañana se enciende con claridad y la casa parece exhalar una última respiración, las dos mujeres se permiten, por primera vez en mucho tiempo, una mirada que abarca todo el espacio y a la vez se queda en el detalle mínimo. La tinta en el borde de una página, la curvatura de un párrafo, el susurro que dejó la libreta al pie de la mesa como una nota que puede o no ser leída en voz alta. Y es precisamente ese susurro el que sin palabras las invita a un juego de paciencia, a escuchar lo que no se dice, a reconstruir lo que el paso del tiempo deshiló, a entender que la verdad no siempre llega en un rayo, a veces llega en una brisa que empuja un poco más allá de la inquietud y permite que se recoja lo que estuvo a punto de perderse. El fragmento cierre de la libreta, ahora leído 3 veces por cada una, se convierte en una brújula poética para la mañana. Indica un cuidado especial por lo que se puede decir y por lo que debe permanecer sin ser pronunciado, por lo que la casa puede tolerar sin convertirse en un archivo de puro silencio. No se trata de convertir el pasado en un manual de conducta, sino de entender que la memoria, si se maneja con delicadeza, puede ser un puente entre lo que fue y lo que es, sin imponer un peso que asfixie el presente. Y así, sin necesidad de declaración, las dos mujeres se leen entre líneas y deciden que, si la casa se mantiene firme y abierta, si sus paredes deciden no cegar la verdad, entonces tal vez, solo tal vez, podrán permitir que la lectura alcance un lugar donde las voces que una vez estuvieron acalladas recuperen su lugar sin convertirse en una amenaza para el presente. El murmullo que venía de fuera se suaviza cuando la mañana se instala en la habitación como un visitante que comprende la jerarquía de las cosas. Que algunas verdades deben ser vistas con los ojos entrecerrados para no quemar, que otras deben ser escuchadas con el cuidado de quien no quiere perder la bondad de lo que ya existe. Las dos mujeres guardan silencio de nuevo, pero ahora no es un silencio de la mañana, visto como un paño que se desplaza sin prisa, se encarga de soplar el polvo de las sombras y de recordarlas con una ternura áspera, no para borrar, sino para alinearlas con el cuidado que merece una casa que sabe escuchar sin exigir respuestas inmediatas. Una maleta olvidada, ahora abierta, devuelve objetos que no son reliquias, sino pruebas de un vínculo que se sostuvo a medio gas. Entre promesas y silencios, entre cartas que nunca se enviaron y notas que nadie leyó en voz alta, sin gritos, sin juicios, la verdad asoma como un hilo que podría romperse o sostenerse. No se decide en una única revelación, sino en la paciencia de sostenerse con cuidado para que no se convierta en una herida abierta. La casa, entonces, respira en el ritmo de una decisión: vivir sin forzar lo que quedó suspendido. Permitir que lo que fue encuentre su lugar sin desbordar el presente. Las dos mujeres se miran y asienten, sin necesidad de decir más. Hasta pronto. Te espero en la siguiente historia.